Hola amiguito, hoy quiero contarte la historia del ejército invisible. Esta historia está en Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Hace mucho tiempo, Israel se encontraba en guerra contra el ejército sirio. El rey de Siria planeaba emboscar a los israelitas, pero él no contaba con que Dios se comunicaba con el pueblo a través de Eliseo, y éste a su vez le decía al rey de Israel: esta vez no viajes hacia el este, majestad. Los sirios te estarán esperando allí. Y esto era verdad. El rey de Siria y su ejército se escondían justo donde Eliseo había dicho, enojando al rey de Siria, que lleno de enojo le decía a sus generales: ¿quién de ustedes es el espía de Israel? Uno de ellos respondió: ninguno de nosotros, majestad. Se trata de Eliseo, el profeta israelí. Él sabe todo lo que vamos a hacer. Incluso sabe lo que usted ha dicho en el cuarto más secreto del reino. ¿Dónde está ese hombre?, preguntó el rey sirio. Averigüen dónde está para mandar a mis hombres a capturarlo. Y un informante entonces le dijo: él se encuentra en Dotán, señor. Entonces rodearemos Dotán y eliminaremos esa molestia, respondió el rey. Entonces preparó a sus hombres de guerra para capturar a una sola persona, seguro que al tener Eliseo, el reino de Israel quedaría vulnerable y sería más fácil de derrotar. Pero qué locura, ¿verdad? Ya que era Dios quien realmente escuchaba todo y podría frustrar sus planes. Una mañana, el siervo de Eliseo se levantó muy temprano a observar sobre la muralla de Dotán, cuando de repente vio a lo lejos al imponente ejército sirio rodeando toda la ciudad con hombres armados, caballos y armaduras brillantes. ¿Qué haremos ahora? El siervo se olvidaba que Dios estaba con ellos y que Dios no se olvidaría. Los que están con nosotros son más los que están que en contra nuestra, explicaba Eliseo a su siervo. Eliseo pidió a Dios que abriese los ojos de su siervo, y así fue. Cuando el siervo volvió, se asomó por la ventana y no podía creerlo. Observó entonces un ejército más poderoso que el sirio, que cubría todas las colinas alrededor de la ciudad. Los carruajes eran resplandecientes como fuego. Se trataba del ejército de Dios, que no permitiría que alguien los lastimase. Eliseo levantó entonces una oración donde pidió que al ejército sirio fuera herido con ceguera. Fue así como el ejército enemigo dejó de ver y quedaron desorientados. Eliseo entonces caminó hacia el general y le dijo: este no es el camino que buscan, yo los guiaré hasta el sitio correcto. Entonces llevó al ejército que estaba ciego hasta Samaria, donde estaba el rey de Israel. Dios entonces abrió los ojos del ejército, y cuando se dieron cuenta que estaban en territorio enemigo atrapados y no podían hacer nada. ¿Los matamos?, preguntó el de Israel. No, dijo Eliseo, que con gracia de Dios respondió: hay que darles alimento y regresarlos. Entonces fue servido un gran banquete para los sirios. Dios había conquistado al enemigo con gracia y alimentos, y las invasiones de Siria perecieron. Dios te puede ayudar como ayudó a Eliseo cuando tuvo dificultades, porque Él te ama. Recuerda, cuando tengas miedo, Dios y su ejército celestial siempre te estarán protegiendo. Que Dios te bendiga mucho, amiguito. Hasta luego. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida, y a mi corazón da mucha alegría. Él creó
¿Sabes que estamos viviendo un tiempo donde la presencia de Dios es tan palpable? Quiero que recordemos algo que está en Romanos 8, del 38 al 39, donde Dios dice que nada nos podrá separar de su amor. Tienes que estar convencido de esto, porque la verdad no se trata de cuánto nosotros amamos a Dios. Se trata de cuánto Dios nos ama. Y recuerda eso, Él no va a permitir que nada te separe de su amor ilimitado, Inagotable y eterno. Qué increíble es esto, ¿verdad, iglesia? Bienvenidos a casa. Bienvenidos a nuestra casa. Hermanos, buenos días a todos. Un saludo desde el Faro City Impact Church. El día de hoy les voy a hablar de los diezmos y las ofrendas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bueno, hermanos, también les quiero leer otro versículo. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se encuentra en pruebas en este momento? Yo creo que todos nosotros nos encontramos en pruebas, pero el Señor nos pide tener sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, todos yo creo que estamos pasando por pruebas. Los invito a gozarnos, a tener fe en el Señor, que sabemos que todas las pruebas que estemos pasando nos van a producir paciencia y el Señor siempre nos va a bendecir. Los invito a traer sus diezmos al alfolí, que en este momento el alfolí no se encuentra físico, pero los invito a que vean la cuenta, el número de cuenta en la pantalla para hacer sus depósitos de sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te pedimos, bendito Padre, por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nosotros, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que tú provees, Padre, con trabajo, con sustento, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor. Que nuestras alacenas, nuestros refrigeradores, Padre, tú, Señor, con tu bendición, Señor, los mantengas siempre llenos, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros pastores de nuestra iglesia, Señor, y que tu preciosa palabra, Señor, tu preciosa fe sea, Señor, que nos consiga, Señor, salir adelante, Señor, de esta prueba tan grande, Señor. En tu nombre, Padre, ponemos, Señor, todas obras, todo lo que esté pasando, Señor, en nuestro alrededor, en nuestro municipio, Padre, para que tú, Señor, pronto podamos, Señor, reactivar, Señor, nuestras obras, Padre, de economía, Señor. En el nombre de Jesús, en tus preciosas manos estamos. Amén. Hola, buenos días. Pues qué bueno que estás con nosotros ahorita sintonizándonos. Estamos muy contentos, gozosos de que estés aquí. Y vamos a empezar este servicio de alabanza. Vamos a dar la gloria y la honra al Señor. Y te invito a que te metas con nosotros en alabanza ahí donde estés en tu casa. Amén. Ok, empezamos. Su sangre en la cruz pulió mis pecados.
se postrarán ante el Cordero y el Señor. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Nuestro Dios. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Mi Dios es león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el Señor. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 Te alabamos, Rey. Gracias, Señor. Te voy a invitar a que cierres en tu casa tus ojos y te metas a la presencia de Dios. Vamos a alabar al Espíritu Santo, al Señor, y a darle la gloria y la honra. Vamos a ministrar su corazón. Amén. Vamos, te damos gloria, Señor. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven, quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando.
buenos días. Qué bueno, iglesia, que siguen con nosotros. Qué bueno que sigues al Espíritu Santo, que sigues la voz dulce de nuestro Señor en estos días de aislamiento. Pero sin embargo, estamos más ardientes, más encendidos para Dios que nunca. Lo más importante de todo esto es, iglesia, que estemos ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, con la llama tan encendida que no haya tinieblas que puedan apagar la llama, la luz del Espíritu Santo. En esta mañana tan bella, quiero hablarte acerca de los cambios, o de un cambio que sucedió en el ambiente. Todos podemos notar que algo sucedió en el ambiente espiritual y obviamente con repercusión en el ambiente físico. Y quiero empezar contando una historia real que sucedió en la Primera Guerra Mundial, por allí en 1914. En medio de la guerra, de las balas y de aquella batalla que se estaba dando Alemania contra los aliados, un 24 de diciembre, en medio de esa batalla cruenta y de sangre y de balas por todos lados, alguien de los soldados de Alemania se le ocurrió poner música, es decir, unos villancicos con una grabadora pequeña que traía por allí. Uno de los soldados alemanes puso los villancicos. Entonces, el ejército aliado empezaron a escuchar esta música de los villancicos a distancia y se les hizo algo tan bonito y dejaron de dispararle a los alemanes. Y como acto seguido, ellos también empezaron a poner estos villancicos y entonces, en medio de aquella guerra cruenta, de aquella guerra terrible, hubo un cese al fuego. Es decir, la música que ellos pusieron, aquellos villancicos que pusieron los alemanes, provocó un cambio en el ambiente a tal manera que los soldados empezaron a dejar de disparar las balas a sus enemigos. Y se gestó una tregua en el ambiente, empezó a gestarse una amistad, un amor entre ellos, y dejaron de dispararse, como digo, y empezaron a abrazarse en medio de la guerra. Imagínate, dos ejércitos enfrentándose en una guerra real, y de repente tiran las armas y se abrazan unos a otros y se desean feliz Navidad. Esto fue real, sucedió en 1914 en la Primera Guerra Mundial. Y días posteriores, duraron como unos 2-3 días, se ayudaron a reparar algunos daños que tenían en sus cuerpos, sanar heridas, y es un hecho inolvidable que sucedió en la Primera Guerra Mundial en 1914. Y quiero decirte que ahorita también se ha gestado un cambio en el ambiente espiritual. La iglesia, la humanidad, íbamos en una vida cotidiana y de repente algo cambió en el ambiente, algo sucedió. Nadie lo esperábamos que fuera tan pronto, pero algo sucedió. Quisiera que fueras conmigo, si tienes tu Biblia, si no va a aparecer en la pantalla, en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Romanos capítulo 13, verso 11 en adelante. Un saludo a todos los que nos ven en casa por ahí, que siguen al pendiente de las transmisiones. Los felicito, les vamos a dar un premio al final de todo esto a los que estén al tanto de las transmisiones, a los que estén dándole like a nuestra página, no se crean. Bueno, igual sí. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que ha sucedido en el ambiente espiritual, lo que está sucediendo aquí en la tierra es muy trascendente, es de prestarle mucha atención a lo que está sucediendo indudablemente. Pero
Hay una preocupación más grande que lo que pueda estar sucediendo, lo que vaya a suceder en este desarrollo de la iglesia en los últimos tiempos. Y la preocupación más grande es que nosotros estemos conscientes de que nuestra salvación, de que nuestra redención, de que la venida de Cristo por su iglesia está más pronto que nunca, está más adelantado. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, les dice que el tiempo de nuestra salvación está más cerca que antes. Obviamente, si tú creíste en Cristo hace 20 años, si tú creíste en Cristo hace 15 o hace 5 años o no sé hace cuánto, tu salvación está más cerca porque el tiempo ha pasado, ha avanzado. Dice el apóstol Pablo que la noche está ya avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, ha corrido el tiempo, ha pasado el tiempo y la noche ha avanzado increíblemente y se acerca el día, se acerca la luz que es Cristo, se acerca, esto es inminente, nada lo va a detener. Y dice el apóstol Pablo que así como le prestemos atención a la venida de Cristo, al evento glorioso en el cual Cristo viene por su iglesia, no se nos olvide que debemos desechar, como dice el apóstol Pablo a los romanos, las obras de las tinieblas y que nos vistamos de las armas de luz. Eso es lo que más nos debe preocupar, iglesia. Es lo que más nos debe estar preocupando. La santidad, el hecho de que nos vistamos de luz y que desechemos las tinieblas, porque si Cristo viene, porque si estamos en los tiempos correctos, si estamos en el desarrollo de los tiempos finales de la humanidad o de la iglesia aquí en la tierra, preocúpate si tú te puedes quedar a vivir un tiempo terrible cual nunca se ha vivido en la tierra. La palabra de Dios habla de que en los últimos tiempos, de que en la última generación se va a vivir una tribulación cual nunca se ha vivido. Y quiero decirte que ha habido tribulaciones terribles, persecuciones terribles, pero la palabra de Dios habla de que en los últimos días, en esa última generación, se va a vivir una persecución cual nunca se ha vivido, una persecución terrible. Entonces, lo importante es lo que diga Dios acerca del tiempo, lo importante es lo que diga Dios acerca de ese cambio que te digo. Ha sucedido un cambio, indudablemente, en el ambiente, se siente un cambio. Es como que se siente dentro de uno, como que sabes que ya no va a ser la misma, como que sabes que esto cambió y cambió para siempre. Es obvio que algo sucedió. Es como que el reloj de Dios se adelantó unos segundos, avanzó. Eso lo sentimos algunos ministros y estoy seguro que lo sientes tú como hijo de Dios también, porque tienes el mismo Espíritu Santo que tengo yo y sientes que algo se movió, algo cambió. Los tiempos proféticos avanzaron de repente. Algo sucedió en el ambiente espiritual. Ha habido eventos en la Biblia que han determinado mucho la historia de la humanidad. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos habla que de repente yo imagino un universo de puras tinieblas o de pura materia, y de repente dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. En el principio no había nada. Y dice que en ese desorden y de vacío, y que estaban las tinieblas sobre la faz del abismo, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en aquella confusión de materia, en aquellas tinieblas que había, sin embargo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquel evento del orden que Dios trajo en la materia provocó un cambio, y ese cambio que se produjo, que Dios produció, ese cambio nos favoreció a nosotros porque Dios trajo orden en la creación, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve en los corazones hoy día. Lo que trajo orden a nuestra vida, el cambio que trajo realmente Dios a nuestra vida es el hecho de que Cristo vino a morar en nosotros. Es el cambio que Dios hizo. Cuando Dios interviene y hace algo, se produce un cambio. De repente había un universo de tinieblas, no había luz, no había nada, pero el Espíritu de Dios estaba presente y es como un silencio, pero un silencio en el cual está Dios. Y cuando se produce un cambio en el ambiente, cuando Dios produce algo que Él inició, nos favorece, hay algo bueno para nosotros. En Génesis capítulo 7, versículo 10, te digo, los cambios que Dios empuja, los cambios que Dios provoca, son favorables a su iglesia, a su pueblo. Génesis capítulo 10, versículos 10 y 11 dice la palabra de Dios así: y sucedió que al séptimo día
las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Quiero decirte algo, todavía antes de esto no había llovido sobre la tierra, no llovía de arriba para abajo como hoy día tú y yo vemos que llueve, no había llovido. Y de repente Dios rompe las fuentes del abismo del cielo y cae un mundo de agua sobre la tierra. Cuando Dios inició esto, cuando Dios lo empezó a hacer, indudablemente hubo un cambio en la naturaleza, hubo un cambio en todo el ambiente, se sintió el toque de Dios, el inicio de Dios, se sintió que Dios estaba haciendo algo. No había llovido y de repente se sueltan un torrente de aguas que provocan un diluvio sobre la tierra. Algo cambió en el ambiente. Cuando Dios inició aquel diluvio, aquel evento, algo cambió en el ambiente. Imagínate los moradores de la tierra en ese tiempo, Noé, sus hijos y la demás generación que estaba. Obviamente, ellos antes de que empezara a llover, sintieron en el ambiente algo diferente. Es como cuando va a llover, tú y yo sabemos que va a llover porque sentimos algo diferente en el ambiente. Hay una humedad perfecta, hay un clima perfecto. Hasta las hormiguitas las vemos que se están subiendo a refugiarse y sabemos que va a llover. Y no se necesita ser muy sabio para saber que va a llover. Pero en el ambiente se sintió aquel inicio de aquel diluvio que estaba iniciando. Se sintió en el ambiente. En Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30, lo quiero leer, me gusta leer la palabra de Dios porque quiero que conste y que veas que yo estoy predicando de la palabra de Dios. No estoy predicando de un libro extraño, estoy hablando de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30, dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Dios lo había advertido, Dios lo había anunciado que si Faraón no dejaba salir a su pueblo, él iba a hacer algo terrible, iba a matar a todo primogénito de Egipto. Esa noche, antes que iniciara la muerte terrible de los primogénitos, se sintió en el ambiente un ambiente de muerte, un ambiente de zozobra, un ambiente de miedo, porque Dios iba a intervenir. Los que vivimos aquí en Los Cabos sabemos que cuando viene un huracán fuertísimo, se siente una calma un poquito antes de que pegue el huracán. Se siente una calma antes de que suceda un terremoto. Se siente una calma extraña cuando viene un juicio de Dios. Hay algo que cambia en el ambiente cuando viene una intervención divina de Dios. Dios le da oportunidad al pecador para que se arrepienta. Dios le da oportunidad al pecador para que se arrepienta. ¿Cuántos testimonios, cuántas historias yo no he escuchado de gente que tuvo su oportunidad, de gente que estuvo en la cárcel, estuvo en un hospital, estuvo en diferentes lugares, en una pausa que Dios les dio para que se arrepintieran y no hicieron caso? Los cambios, cuando cambia algo en el ambiente, debemos saber apercibirlo. David tenía gente entendida en los tiempos. No solamente tenía soldados valientes y diestros con ambas manos, también tenía gente sabia, entendida en los tiempos, que le anunciaban lo que podía suceder o lo que venía más adelante. El nacimiento de Cristo también fue un cambio definitivo en la historia de la humanidad. Marcó el antes y el después, su nacimiento, su bautismo y su muerte y también su resurrección. Pero yo quiero hablar un poquito de su muerte. Si vas a Mateo capítulo 27, si tienes tu Biblia, léelo en la pantalla. Mateo capítulo 27, versículos 50 en adelante. Dice la palabra del Señor así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. Algo sucedió cuando Cristo murió, cuando Cristo entregó el Espíritu. Algo sucedió en el ambiente espiritual. Dice la palabra de Dios que en lo físico el velo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, hubo oscuridad. Algo cambió, un cambio significativo, definitivo y trascendente para la humanidad, un cambio que marcó el antes y el después. Ese momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hubo un silencio en el cielo, hubo un silencio en el mundo espiritual, porque el Hijo de Dios, el primogénito de Dios, el unigénito de toda creación, estaba muriendo. No estaba muriendo cualquier ser humano, no estaba muriendo cualquier persona, estaba muriendo Dios por causa de la humanidad y del pecado de todos nosotros. Era un cambio en el ambiente espiritual. No se puede comparar este evento a ninguno de los que te mencioné antes. Este evento de la muerte, de la resurrección y ascensión de Cristo marcó definitivamente la historia de la humanidad, la historia de nosotros, y no solamente aquí en la tierra, sino también la historia de nosotros en la eternidad. Marcó todo. Estos dos eventos que te voy a mencionar también son muy significativos para nosotros. La ascensión y la venida del Espíritu Santo. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, pero no solamente ascendió, sino también Él dijo que nos iba a mandar a alguien muy importante para nosotros, que es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 6, Hechos capítulo 1, versículo 6, todos sabemos, iglesia, todos sabemos que algo ha cambiado en el ambiente, ya no es la misma de antes, no es la misma de hace 3, 4 meses, algo sucedió, algo está pasando en el mundo espiritual. Aunque no lo vemos, hay una lucha en el cielo de ángeles y demonios, de arcángeles contra principados, contra gobernadores y potestades del mundo de las tinieblas. Hay una lucha que no vemos, pero que está sucediendo. En el versículo 6 de Hechos capítulo 1 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión de Cristo es tan importante como lo fue la muerte y resurrección y sepultura. La ascensión de Cristo nos habla de un evento en el cual Jesús fue recibido en el cielo y se fue a reinar con su Padre. Y lo importante de esto de resaltar es que los discípulos estaban con sus ojos puestos en el cielo y de repente estaban 2 ángeles a un lado de ellos y les dijeron, así como están viendo ir a Jesús al cielo, así como están con sus ojos puestos en el cielo, así también Jesús un día va a regresar. Tal vez has oído mucho de la muerte de Cristo, de su resurrección y todo, pero no se nos olvide que Cristo, los ángeles anunciaron que Él iba a regresar y ese evento está por suceder, ese evento está por cambiar. Sucedió la ascensión, Cristo se fue, pero Él dijo que iba a mandar al Espíritu Santo. Exactamente 50 días después de su resurrección sucedió el famoso Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Ahora, si tú lees en tu casa, en tu Biblia, en Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y dice la palabra de Dios que de repente vino el Espíritu Santo, de repente. Es decir, los cambios pueden suceder de repente, cuando menos lo esperes. Si supiéramos cuándo Cristo iba a venir, yo creo que todos nos iríamos a pecar y luego lo que haríamos sería, pues bueno, ya que Cristo vaya a venir, me arrepiento, Dios me perdona y puedo seguir mi vida bien a gusto y me voy al cielo. No te equivoques, porque no sabemos cuándo Cristo pueda venir. Él va a venir como ladrón en la noche. Un ladrón entra a tu casa cuando menos lo esperas. 3, 4 de la mañana por ahí. Para los que fueron rateros, sabes cuándo te metías a robar, ¿verdad? Ok, entonces, no te descuides. Te puedes quedar si te confías. El tiempo indudablemente está cerca. Quisiera que fueras conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. No te despegues de tu Biblia. Nunca,
Jamás te despegues de la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo, que Jesucristo Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza, de leer la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza de escuchar la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza de oír la palabra de Dios y sobre todo de obedecer la palabra de Dios. El apóstol Juan está escribiendo y dice que las cosas que deben suceder pronto, aquellas cosas que están escritas en la palabra de Dios van a suceder pronto. El tiempo está cerca, más de lo que te imaginas. La hora, el día, no lo sé yo, no lo saben ni siquiera los ángeles del cielo, no lo sabe ni el profeta más profeta que se diga profeta aquí en la tierra, ni el apóstol, ni el evangelista, ni quien me digas, sabe el día y la hora, porque Cristo dijo que ni los ángeles del cielo saben el día y la hora. Entonces no te creas de falsos profetas, no te creas de aquellos que dicen que tienen el día y la hora, o que Cristo está allá, o que Cristo está acá. Cristo dijo que esas eran las señales de los falsos Cristos. En Hebreos capítulo 10, si tienes tu Biblia, te digo, vamos a usar la Biblia. La Biblia se hizo o fue escrita para leerse, no para tenerla como amuleto ahí en tu cabecera. Hebreos capítulo 10, verso 35, dice la palabra de nuestro Señor así. Las mujeres, estoy en otro capítulo. 10, verso 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ni siquiera el apóstol Pablo aseguraba cuándo iba a venir Cristo. No dio fecha. Nadie dio fecha. Dieron señales, dieron síntomas de lo que estaba sucediendo, lo que va a suceder en esos días. Pero una cosa sí te digo, y lo dijo el apóstol Pablo: el que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá. Aquel que dijo que iba a regresar, va a venir, va a regresar. Los ángeles dijeron a los discípulos: así como están viendo que Jesús está siendo levantado al cielo, así mismo regresará en las nubes. Los eventos, lo que está sucediendo, la política, la religión, la economía, todo indica que estamos en días donde todo está enfocado para que, como está profetizado, haya una sola moneda, una sola religión y un solo gobierno. Te dejo con un pensamiento, y es parte de lo que leí. Desecha pues las obras de las tinieblas y vístete de luz, porque si no estás vestido de luz, y si estás en tinieblas, y si estás proveyendo para los deseos de la carne, no está garantizada tu ida al cielo. Tú solo la puedes perder. Dios no te va a quitar la salvación, tú solo la puedes perder. Dice la palabra de Dios en Hebreos que cuidemos con temor y con temblor nuestra salvación. El tema de estar bien con Dios nunca va a tener caducidad. Debes caminar en santidad con Él y de andar lo más santo posible que se pueda. Sé santo, porque aquel al cual invocamos es santo. Él lo dice en su palabra. Quiero cerrar con una oración. Padre, gracias por este día, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por los cambios que están sucediendo, porque esto conlleva y nos lleva a nuestra redención, a nuestra salvación. Está cerca más que nunca. Gracias, Dios, por tu iglesia que estás lavando con tu sangre y que la estás purificando día a día. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga abundantemente. Ha sucedido un cambio
ha sucedido un cambio, indudablemente. Es como que el reloj de Dios avanzó unos segundos. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu preciosa presencia. Te has mostrado grande, te has mostrado misericordioso, te has mostrado fiel en este tiempo. Gracias por las familias de la tierra, por las familias de San José del Cabo. Te damos gracias también porque nos estás dejando vivir este tiempo predicando tu evangelio de una manera diferente, Dios. Te doy gracias por la iglesia, Señor, por cada familia que viene a la iglesia, por sus hijos, por los jóvenes, Padre. Bendíceles en este tiempo, Padre. Te reconocemos, te exaltamos, te ponemos en el trono de nuestras vidas, Señor, porque no hay nadie más grande que tú. Gracias también por los niños de la iglesia, Señor, síguelos bendiciendo, donde quiera que estén en sus casas, Padre, guárdalos, también hacia los niños del vado, Señor. Por tu misericordia, Padre, porque tus misericordias han sido buenas, Señor, con mi vida, Señor, y hasta aquí, Dios, usted ha sido bueno, Padre. Te doy gracias, Señor, en esta mañana porque tú has provisto hasta el día de hoy, Señor, a pesar de estar viviendo estos tiempos. Sabemos que tenemos confianza en ti, Señor. Gracias te doy, Padre amado, porque en medio de la tribulación, tu amor, tu paz y misericordia nos has sustentado. Gracias porque nos has unido más a la iglesia, hemos estado más unidos y nos has llevado a otro nivel. Gracias a Dios, yo te pido por mi papá que lo sigas usando, que sea de provecho, darle más sabiduría. Te pido así también que cuides a mis hermanos en Cristo, Señor, que los llenes de bendiciones, que los llenes de alimento espiritual. Gracias, Señor, porque nosotros confiamos en un Dios poderoso y en un Dios piadoso que tiene misericordia de su pueblo y de sus hijos. Gracias, Señor, porque en medio de todo este tiempo, Señor, hemos aprendido a confiar en ti, hemos aprendido a depender de ti, Señor. Señor, te quiero pedir por cada varón de la iglesia, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, que traigas paz a su corazón, bendice la obra de sus manos, trae provisión, Señor. Padre, te pido, Padre, que sigas proveyendo, Padre, material, Padre, y mano de obra a esa iglesia que tú nos has dado, Padre. También te doy gracias, Padre, porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, no hemos dejado de ver tu mano, Padre. Señor, te pido por los jóvenes y por sus líderes, que los cuides, los bendigas, les dé sabiduría e inteligencia, Señor. Señor, en esta hora te pido por la escuela dominical, Señor, por los maestros, por cada uno de los niños, Señor, por sus papás, dale sabiduría, Señor, y bendícelos. También, Padre, que tenga misericordia de toda la colonia donde estamos nosotros, Señor. Que seamos luz para ellos, que seamos ayuda. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.